Quiero invitarlos esta noche que los vayamos al Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso del 1 al 15. Vamos a leer 15 versículos este día. Es bueno leer su palabra. Siempre los trae cada día una enseñanza buena. Vamos a leer, la Biblia se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con él con las fieras, y los ángeles le servían. Después Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y creed en el evangelio. Señor, gracias te damos por esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Seas tú, Señor, hablándole a mis hermanos. Gracias, Cristo bendito. Amén. La palabra de Dios está hablando de Juan el Bautista y de Jesús. El Evangelio de Marcos inicia de un solo presentando a Juan. Dice que Juan dice que bautizaba, y decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Yo he titulado esta meditación: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa para nosotros o para ellos en el tiempo de Jesús? Los cielos se ha acercado. Yo le pregunto a esta hora a usted que lo está viendo: ¿qué significa para ustedes el reino de los cielos? O pregúntele a su familia: ¿qué significa el reino de los cielos? El reino de los cielos, ¿qué significó para aquel tiempo? Meditando y leyendo las escrituras, encontramos que muchos de nosotros no sabemos todavía qué es el reino de los cielos. Porque de repente hubieron 400 años de silencio en la Biblia. Y de repente aparece Juan el Bautista predicando el reino de los cielos. Y la gente, ¿qué haber pensado? 400 años que no hubo profeta del Señor, los cielos se cerraron, no hubo nada. Y de repente de esos 400 años de silencio,
aparece Juan el Bautista anunciando: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo creen ustedes que ellos tomaron ese mensaje? ¿Creen ustedes que en verdad lo entendieron? Porque ellos estaban acostumbrados o estaban, ¿cómo decirles? Estaban acostumbrados a una enseñanza como de una línea, de una religión que se llama los fariseos y los saduceos. Como sea, ellos les enseñaban qué era para ellos el reino. Y ahora viene Juan el Bautista y les dice: arrepentidos y convertidos. Y dice que ellos, los fariseos, se acercaban, dicen. Y dice que él les decía: ¿quién les ha dicho a ustedes víboras? ¿Cómo los trataba? A los maestros, a los fariseos. Entonces, ¿habrán entendido ellos el reino de Dios y su justicia? ¿Lo hemos entendido nosotros? Estas personas no sabían, así como hoy nosotros no sabemos qué es el reino de los cielos. Porque de repente dice que Juan el Bautista salió del desierto. La vestimenta de Juan el Bautista no era común a los demás. Dice que él andaba vestido diferente, comía diferente. ¿Qué han de haber pensado ellos sobre el reino de los cielos? ¿Qué creemos nosotros del reino de los cielos? Es interesante comprender esto, mis hermanos, porque Jesús predicó el reino de los cielos. La vida de los fariseos en ese tiempo era una vida hipócrita, era una vida de puros ritos religiosos, así como hoy en día nosotros solo seguimos doctrinas de hombres, dogmas de hombres. Muchas veces decimos nosotros que vamos a servirle a Dios y servir a los hombres. ¿En verdad sabemos qué es el reino de Dios? ¿O estamos como estas personas? Aquí en el Evangelio de Marcos hay muchas palabras claves. Por ejemplo, yo las he subrayado, que me llama la atención. Por ejemplo, aquí hay algo que hay que meditar, porque en el Marcos pone y escribe: viene, vino. En el verso 7 viene, en otro verso, en el 14 vino, dice, y en el 11 vino, fue enviado. Entonces aquí hay que poner atención, porque no por gusto Dios a su Hijo. También otra palabra clave aquí es el bautismo. Dice que él bautizaba para que se arrepintieran de los pecados. Arrepentimiento. En el verso 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Era el mismo mensaje que predicaba Jesús, el que predicaba a Juan el Bautista? Hay que notar también que antes de todos los milagros que Jesús hizo, antes que sanara al ciego, antes que sanara a los leprosos, antes que sanara a la mujer de flujo de sangre, Jesús obedeció y se sometió a los mandamientos. Y hay que poner importancia. Muchas veces nosotros no lo sometemos a nuestro pastor, no lo sometemos a las leyes terrenales. Dice que Jesús, dice que vino a Juan para ser bautizado, dice que él se sometió, dice. Juan no lo quería bautizar, pero dice que Jesús, dice que vino y fue bautizado. Es importante notar que como Jesús, su humildad. Juan el Bautista solo fue el que anunciaba, dice, un anunciador, así como hoy nosotros somos los que anunciamos. ¿Estamos anunciando bien el reino de los cielos? ¿O lo estamos haciendo de una manera que agradamos a los hombres? Porque dice que Juan el Bautista solo fue el que preparó el camino. Solo fue el que arregló el camino.
arrepentidos y convertidos. Después de mí viene otro que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan el Bautista dice que él solo preparó el camino. Estamos nosotros preparando el camino. Estamos dando buen testimonio. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios viene por una iglesia limpia y sin mancha. Estamos nosotros haciendo esa labor que los toca. Estamos preparando el camino. Hay que meditar eso. Hay que ponerlos a pensar cómo ellos entendían el mensaje de Juan el Bautista. Nosotros tenemos que ser anunciadores de ese reino de Cristo. Tenemos que anunciar que Cristo viene pronto por una iglesia limpia. Porque Dios dice que envió a su Hijo, Jesucristo. Y Él no lo envió por unos cuantos, sino que por todo el mundo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, Juan el Bautista dice que venía de un... Y Jesús venía de Nazaret. Los fariseos decían, ¿y este de dónde viene? Y no le creían. Y hasta hay uno que dijo, ¿y podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué va a decir la gente de nosotros? Nosotros podemos haberlos criado o crecido en un lugar marginal, en un lugar donde nadie da un 5. Pero nosotros tenemos que ser esa luz de Cristo. Porque Dios está en nosotros, dice que Él habita adentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que Jesús venía de un lugar donde nadie daba un 5. Juan el Bautista venía del desierto. Y dice que ellos predicaban el reino de los cielos. Hay otro punto que hay que tomar en cuenta y hay que meditar. Dice, ¿qué significaba el bautismo para ellos? ¿Qué significó el bautismo que Juan hacía y qué significó el bautismo de Jesús? Porque Jesús no tenía pecado y Juan el Bautista decía que era para limpiar pecado. Pero Jesús no tenía pecado. Jesús era santo y 3 veces santo, dice su palabra. Él es la santidad. ¿Pero por qué lo hizo? Por obediencia al Padre. El bautismo en la Biblia tiene varios significados y tiene varias simbologías. En el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que fueron bautizados. Dice. Eso significa una nueva era, un nuevo pueblo, una nueva mentalidad, un cambio de mente. El metanoia se conoce eso. Otra forma de vivir. Entonces, Jesús viene y se bautiza y dice que del cielo se oyó una voz, dice, que decía, este es mi Hijo amado, en este tengo complacencia. Y dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. En el arca de Noé, cuando fue el diluvio y pasó todo el diluvio, cesaron las aguas, dicen que un pájaro mandó Noé, dice, que simboliza igual el Espíritu Santo, que es la paloma. Entonces, esa es una simbología que cuando salieron de Egipto, Dios quiso hacer un nuevo pueblo, una nueva era, cambiar una nueva religión, pero no una religión como la conocemos, sino que como familia, como estar cara a cara con Dios, así como en el Génesis, que Dios visitaba a Adán y a Eva. Eso quería Dios cuando lo sacó del pueblo de Egipto. También con Noé, eso quería, comenzar una nueva generación. Pero siempre el hombre pecaba, siempre el hombre volvía atrás, siempre el hombre, como traía eso
pecaminoso en su sangre, siempre volvía al pecado. Entonces, por eso Dios mandó a Jesús para que los limpiara de todo pecado. Y ese bautismo de Jesús significa que comenzamos una nueva era, un nuevo reino. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús trajo ese reino a la tierra, ese reino lejano que nosotros lo miramos. No, cumplir la Biblia cuesta, hacer la voluntad de Dios cuesta. Ese reino lejano, Dios lo trajo a la tierra. Y por eso significa el bautismo, mis hermanos. Una nueva era, una revolución, por decirlo así, porque vino a revolucionar todo. Vino a traer de regreso esa comunión que se perdió en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, ustedes pueden leer en el verso 2, que dice que Dios bajaba a platicar con el hombre. No había pecado en la tierra. Él bajaba, platicaba todos los días, tenían comunión. Le contaba todo lo que había hecho Adán, le contaba todo Dios, los planes de él. Entonces, pero como el hombre cayó en pecado y el pecado entró al mundo, se separó Dios del hombre. Y Dios ha venido tratando con la humanidad por medio de pactos, por medio de un montón de situaciones. Entonces, y hoy viene acá Juan el Bautista anunciando que el reino de Dios se ha acercado. Y de repente aparece Jesús predicando lo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. Ese reino lejano, ese reino que perdió Adán y Eva, ese reino lo trajo de regreso Jesús. Y para ponerles un ejemplo más claro, que se conoce mucho entre nosotros, es cuando usted se va para Estados Unidos y usted se hace residente americano o le dan la ciudadanía. Usted adopta la cultura estadounidense, usted adopta su idioma, usted adopta sus leyes, usted adopta todo lo de Estados Unidos y deja atrás donde usted nació, su patria. Entonces así es el reino de los cielos. Nosotros nos tenemos que arrepentir para conocer ese reino de los cielos, dejar afuera, dejar atrás el viejo hombre y aceptar el reino de Dios. Y el reino de Dios, mis hermanos, no está muy lejano. En la Biblia tenemos que un joven dice que había hecho toda la voluntad de Dios, había cumplido la ley, dice. Pero solo le faltaba algo, dice, aceptar a Jesús. Y presentando a Jesús, un Jesús amoroso, un Jesús misericordioso, un Jesús que vino, dejó su trono en los cielos para traerlo, para acercarlo a nosotros. Fíjense, tanto es el amor de Dios que Él ha buscado la forma de traer ese reino lejano, para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, seamos embajadores de ese reino. Y así podamos llevar ese evangelio, ese mensaje, ese reino a los demás. Tenemos que llevar ese mensaje a los demás compañeros de trabajo, a los de la colonia. Tenemos que ser discípulos. Así como Jesús hizo discípulos, tenemos que discipular. A uno que discipule ya es mucho. A su compañero de trabajo, a su vecino. Regresando al texto, mis hermanos. Dice la palabra de Dios. Después de esto, en el verso 14, después de esto, el verso 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. ¿Por qué antes no lo llevó el mismo Espíritu al desierto? Lea, dice el mismo Espíritu que le acababa de decir en el bautismo, este es mi Hijo amado. El mismo Espíritu lo llevó al desierto. Ahorita estamos pasando por un desierto. Pero así como Jesús dice que aguantó, dice que los ángeles llegaron, dice. Hasta este momento nosotros
siempre hemos comido. Por A o B motivo, siempre ha llegado ese alimento a la mesa. Siempre Dios manda ángeles, así como mandó ángeles a cuidar, a que le sirvieran a Jesús. Así los manda a nosotros. Dice que Jesús, dice que soportó la prueba. Él no cayó en tentación, dice la palabra de Dios. El mismo Espíritu, dice, le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. ¿Cuántos días llevamos ya de cuarentena? Ya casi los 60 días, ¿verdad? Y aquí estamos con vida, gracias a Dios. Ese mismo Espíritu que Dios los dio, ese mismo Espíritu ocupa a Él para darle fuerza, fortaleza, así como le dio fortaleza a Jesús. Y es importante notar que Satanás en el desierto le ofreció los reinos a Jesús, pero Jesús sabía que el reino de los cielos era mejor que todos los reinos terrenales, porque cuando tú conoces el reino de los cielos, no lo cambias por un plato de lentejas, no lo cambias por 5 minutos de placer, no lo cambias por un cigarrillo, no lo cambias por una botella de cerveza, porque el reino de los cielos, mis hermanos, es más que todo eso, que todo el placer de este mundo. Por eso Jesús dice que resistió, dice, la tentación, pero el Espíritu Santo le ayudó. Muchos podrán decir, pero él era Dios, él era Dios, era hijo de Dios, ¿cómo no va a aguantar? Era Dios, pero era 100% hombre y era 100% Dios. Por eso, querido amigo, querido hermano que me estás viendo a esta hora, soportemos la tentación. Esto ya va a pasar. No demos un paso atrás. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Para eso trajo Dios el reino de los cielos a este lugar, a la tierra, para tener esa comunión con nosotros. Y hoy tenemos lo hermoso que dice que dejó el Espíritu Santo para que sea nuestro consolador. Ese Espíritu Santo que está en nosotros somos templo. Dice que nosotros solo tenemos que ir y buscarlo en oración para que Él sea dándolo nuestras necesidades y que Él pueda cumplir y que podamos soportar cualquier tentación, mis hermanos. También quiero compartirles que Juan el Bautista ofrecía un bautismo de arrepentimiento, pero Jesús traía un bautismo con Espíritu Santo y fuego. Y hay una gran diferencia en eso, porque primero, para conocer ese reino de los cielos y ser bautizado por el Espíritu Santo, tenemos que ser primero bautizados y tenemos que dejar todas esas viejas maneras de vivir. Tenemos que arrepentirlos y convertirlos para poder ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios, mis hermanos, se ha acercado. El reino de Dios, mis hermanos, no es tan lejano como lo han pintado muchos pastores, muchos hermanos, que no podemos llegar a ese reino. El reino de Dios está acá y es creer en Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que Él vino a este mundo y vino a morir por cada uno de nosotros. Vino a dar su vida por usted, por mí, por mi familia, por su familia. Vino a este mundo a pagar ese pecado que los aleja de Dios. Él trajo el reino de Dios a este lugar. Dios me puso en el corazón este día hablar un poco sobre el reino. Nuestros pastores lo vienen hablando sobre el reino. Nuestro pastor Jimmy, nuestro pastor René, nos vienen hablando sobre el reino. Y Dios me puso en el corazón hablarles sobre el reino de los cielos. Que es importante para ver ese reino, es arrepentirlos y convertirlos.
Porque los fariseos querían ver ese reino, pero no querían arrepentirse, mis hermanos. Querían seguir viviendo con sus leyes, con sus dogmas, con su vieja manera de vivir. Y no, Jesús viene a hacer una nueva era, un nuevo reino, una nueva forma de vivir, una nueva forma de familia. Así que les doy las gracias por haberme sintonizado. Y yo les digo que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y yo quisiera hacer esta hora el llamado. Si hay alguien que los está viendo y no conoce a Dios, no conoce a Jesús como su Salvador personal, yo quisiera presentarle ese reino de los cielos que trajo Jesús, ese reino que lo trajo y que vino Él y que murió en una cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero lo importante es que resucitó al tercer día por ti y por mí. Y dice que Él ascendió a los cielos, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que quiera aceptar a Dios, yo voy a hacer una oración de fe, es simbólica, pero si usted quiera que Jesús entre, que el Espíritu Santo entre en su corazón, puede repetir esta oración de fe. Hagámosla. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día, Señor. Me arrepiento, Padre, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.